Pues sí, me comentaba que usted ya empezó con los Sí, flashes. empezamos ya con la nueva tecnología. Las máquinas ya eran un tipo de máquinas reflex, ya que empezaban a usar los teleobjetivos ya, pero sin grandes posiciones, porque lo que no podías hacer es, aparte que nosotros pagábamos nuestro material en el periódico. Después se logró que el periódico se hiciera cargo del arreglo de máquinas, porque a mí en un partido de fútbol pegaron una patada a un jugador y me tiraron la máquina, casi le rompo la cabeza a un señor que estaba detrás en la grada, ¿no? Y después el cambio también en cuanto al procesamiento, al proceso del revelado de fotografías, que teníamos que hacer nuestros propios líquidos. Ahora todavía no se habían inventado, por lo menos en España, los líquidos ya que venían estandarizados. O sea, tenías que estar supeditado a hacerte tú y a buscarte tus productos químicos y hacerlos. O sea que pues oxidaban. O sea que era de verdad, el hacer fotografías para el periódico era más que nada por la responsabilidad que tenía y plantearte de que te saliera por lo menos un par de fotografías aceptables para que fueran publicadas en el periódico. Y es unido ya no solamente a la técnica, que cada vez iba depurándose más, sino al sentido periodístico en sí, o sea, lo que representa que un fotógrafo de prensa sepa distinguir lo que es una fotografía que de verdad puede interesar a la gente que está leyendo el periódico al día siguiente, o lo que es el problema de un fotógrafo que se preocupa exclusivamente de un lucimiento personal y de plantearse solamente el pensar de que el periódico es una plataforma como si fuera un concurso fotográfico. Entonces, ¿dónde está el verdadero y seriamente problema? Está en que el sentido periodístico es lo que tiene que prevalecer sobre otras cosas. Es mejor ser un buen periodista gráfico que no ser un buen fotógrafo. Puede ser muy bonito el que te uses para un tipo de fotografías que tienen poco que ver con el periodismo, y después, claro, si usas la técnica, ahora que se puede usar muy bien con las máquinas digitales, pero antes se requería más que nada saber distinguir lo que era una fotografía que a los lectores o a los que te están viendo el periódico al día siguiente pues le estés diciendo algo. Eso es la clave principal, claro. Y me ha comentado antes que se llevaban sus propios líquidos a los lugares donde iban a hacer las fotografías para poder revelar allí, ¿no? Claro. Por desgracia nosotros en el periódico, después sobre los años 70, que se empezó a hacer una expansión más seria del periódico, me refiero seria en cuanto a medios, de poner delegaciones en sitios claves, que era donde generaba más noticias, por ejemplo Benidorm, Elche, Orihuela, Alcoy. Son zonas de la Vega Baja muy importantes de que se han preocupado el periódico bastante de haber puesto allí sus medios para poder estar más encima de la noticia en los sitios determinados. Pero antes nosotros íbamos a un festival de Benidorm, por ejemplo, que no teníamos delegación, y hacíamos las fotografías dentro de un armario, nos metíamos y revelábamos allí las fotografías que habíamos hecho durante el festival. Para ir adelantando, las revelábamos, nos metíamos en un armario que en el mes de julio, en Benidorm, aquello te derretían hasta los pensamientos, y entonces lograbas que salieran los negativos de aquella forma. Tenías que mandarlos por el coche de línea al periódico, que en el periódico los pudieran revelar, o sea, continuar el proceso y seleccionar las fotografías al día siguiente para sacarlas, claro. Y en Alcoy, acontecimientos que hayan pasado mucho por toda la provincia, que nosotros cubríamos bastante. Pero ahora ya, gracias a Dios, la nueva tecnología, íbamos a ver un partido de Hércules, porque se le ocurría extender y teníamos que mandar las fotografías por vía aérea, tener que desplazar al aeropuerto para mandar allí, o noticias como por ejemplo cuando empezaba a salir los telefax y toda esta historia también, que antes no lo sabía. Yo en el periódico, cuando el hombre llegó a la luna, las fotografías que sacamos eran de un televisor. Sí, sacar la fotografía de un televisor, igual que te diría yo, cuando la muerte de Kennedy, 3/4 lo mismo. Porque mientras nos mandaban las fotografías por correo desde Madrid, de la agencia F, ¿verdad?, pues nosotros las hacíamos directamente a un televisor, salían pues
como salía, pero bueno, por lo menos se daba la fotografía del televisor. Eso también, por lo que son los avances o sea, de la técnica, ¿qué es la mayor diferencia que usted encuentra en cómo se trabaja ahora en un periódico a cómo se trabajaba hace 30 años? Pues desde el punto de vista técnico no tiene nada que ver. Lo que sí está claro, que es lo que dije antes, que el sentido periodístico es lo que prevalece más que nada, porque es lo único que un fotógrafo de prensa lo tiene que mantener, que es el sentido periodístico. Lo que no hay, lo que no se puede hacer es que sea una plataforma de concurso fotográfico es un periódico, sino que entonces ya no vale. Pero la diferencia es muy grande, más que nada, por hoy en día se puede mandar una fotografía a miles de kilómetros por vía telefónica, y eso no lo hacíamos nosotros antes. Nosotros teníamos que hacer verdaderos encajes de bolillo. Yo me acuerdo cuando empecé a usar un telefax para mandar fotografías a la agencia F, que era corresponsal durante muchos años aquí, pues me tocaba el mandarlas por línea telefónica, pero siempre y cuando no hubiese ninguna transferencia, o sea, interferencia. Tan pronto hubiese una interferencia